Inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io. Radio Intereconomía es la radio económica de referencia. La Cabrera, reconocida durante 4 años consecutivos como uno de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica y elegido como el mejor asador de Buenos Aires, te invita a vivir una experiencia única. Estilo La Cabrera. Degusta los mejores cortes premium argentinos a la brasa y nuestra selección de vinos Malbec en el mejor ambiente porteño. La Cabrera, calle Velázquez 61, esquina con Don Ramón de la Cruz, barrio Salamanca. Más información y reservas en lacabreramadrid.com o en el 671 280 878. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Las 18 minutos de la mañana, seguimos consultorio de bolsa con Diego Morín, analista de IG. Teníamos consultas pendientes, Iberdrola, Grifols para entrar, ¿verdad? Nos escribe otro oyente, que nos analizamos antes de Farmamar, y nos decía Santiago que no es Farmamar, que es Pulte Group. Es que el ticker es el mismo. Como nos daba en la anterior consulta, si no me equivoco, así de USA nos pone, eso no lo había visto yo. PHM USA, evidentemente Pulte Group. Así que si puedes mirar ahora Pulte Homes, PHM en el NISE, me dices algo, Diego, de ella. Vamos también con Grifols y con Iberdrola, a ver cómo están. Diego, a ver, ¿qué ha pasado por ahí? Sí. Ahora. ¿Hola? Dígame usted, te oigo. Vale, perfecto. Que vamos primero con, como decía, con las dos españolas, que, bueno, en el caso de Iberdrola, pues nos generó un techo en zona de 12. Creo que a medio y largo plazo es un buen valor, pese a las caídas que está teniendo el mercado, ¿no? de energías renovables también. Y también muy condicionada por las utilities esta semana por el tema de la rentabilidad de los bonos, ¿vale? Eso también le sigue afectando. No obstante, bueno, rechaza ahí, he tirado esta línea simplemente que unía los máximos de 2021 y pasa justo por el rechazo de la zona de los 10 euros. Eso no quiere decir que quiebre esa zona y vuelva a caer a zona de 9,5 sin ningún problema, pero como digo, objetivo medio y largo plazo, plan estratégico muy positivo y sobre todo esos planes de inversiones en cuanto a renovables de 47.000 millones. Así que por ahora hay que ver si el mercado se asienta después de perder zona de 11 y de rechazar por el momento los 10. Grifols, bueno, pues más de lo mismo, ¿no? Tiene una especie de doble techo ligeramente por debajo de los 14 euros, creo que ese es el punto de inflexión. Vuelve a rechazar zona de los 12, ¿vale? Aquí en este doble suelo que tenía, quiebra y ahora mismo, pues bueno, siguiente objetivo que tiene, podríamos decir, zona de 11, ¿vale? Así que por ahora hay también mucha precaución. Valor que vuelve a meterse en este pequeño rango vivido entre mayo y junio de este año. Y en el caso de Pulte Group, bueno, un valor que no conozco, de acuerdo, en este caso es de Homes. Fíjense que ha subido prácticamente de manera vertical por encima de esta media de 50 sesiones y está, como es lógico, en una fase correctiva. Ha subido de una manera, como decía, vertical, quiebre de zona de 80 y de momento los 70, ¿vale? Así que ese es el primer soporte que pueda tener. El segundo, ya un poquito más alejado, nos iríamos a zona de 65-40, pero por ahora, bueno, está en una fase correctiva, hay que ver dónde el mercado consiga apoyarse. Jesús, buenos días. Hola, buenos días. Mira, para el señor Morín, del consultorio. Mira, era por favor que me analizara Talgo, a ver si sería una buena entrada en los alrededores de la última bajada, unos 3.38 para entrar con media posición, vistas estas bajadas, y SACIR también, que la veo que está tentativa para poder entrar. Vale. Muchas gracias. Buenos días. Jesús, buenos días.
Bueno, Talgo, de momento rechaza zona de 3.40, justo, ¿no? Donde nos decía el oyente. En este caso, bueno, si quiebra zona de 3.40, volvería también a entrar dentro de un periodo lateral donde casi todas las empresas se han mantenido, ¿no? Después de un repunte fuerte en rango. Creo que también el punto interesante sería la recuperación de 3.58, que ahí, pues bueno, si ampliamos un poquito más, vemos pues en esta fase correctiva los pullbacks rechazados por el mercado. No obstante, yo esperaría los niveles que él menciona, 3.40, 3.38, hay que ver un poquito ahí, porque eso nos hablaría sobre todo de si hay demanda o no, o si el mercado vuelve a generar una caída a mínimos de julio, es decir, estamos hablando de zona de 3.20, pero por ahora hay que tenerlo un poquito en la recámara en los niveles mencionados, ¿no? Así que esos 3.40 son clave. Y SACIR, bueno, pues más de lo mismo también, un mercado complicado, de momento creo que tiene unos fundamentales que ha ido recuperando con bastante interés y sobre todo viene corrigiendo desde esos máximos generados en junio. La clave para mí está en la recuperación de los 2.80, ¿de acuerdo? Lo marcamos y lo dejamos aquí para próximos consultorios, pero esta zona más o menos es la clave. Fíjense que el mercado rompe, vuelve a hacer un pullback y rechaza y cae justamente a mínimos de marzo y vuelve a estar negociando en esos niveles de principios de año. Así que un poquito de cuidado y yo esperaría o que caiga a 2.60, 2.50 o recuperar esa zona de 2.80 que creo que es bastante clave. Pregunta Alex por Pfizer, si está para entrar, y por Iberdrola si está para cortos. Hablamos antes de Iberdrola, pero no sé si para cortos. Y otro oyente pregunta si Vocento para cortos. Dime algo de Pfizer para largo, para entrar, Iberdrola y Vocento si están para cortos, Diego. Bueno, está en mínimo Pfizer, ¿vale? Es decir, ha generado un rebote desde la zona de los 31 y por ahora creo que, bueno, si se busca algún rebote por encima de 35, 37, puede ser interesante de ganarle pues esos $2 o $4 por título, ¿no? Pero de momento con un riesgo bastante puede asumir, ¿no? Porque eso no descarta que se pueda caer otra vez a mínimos dado la tendencia actual. Iberdrola para corto, bueno, lo vimos hace un momento, ¿no? Creo que el quiebre de la zona de los 10 puede ser interesante. De momento el mercado nos está rechazando esa zona. Estamos aquí en gráfico semanal. Si nos vamos a diario, fíjense, ¿no? Cómo se está dando un poquito la vuelta, buscando otra vez ese punto de ruptura a principios de semana de los 10,5, ¿vale? Así que precaución alrededor de los 10. Y en el caso de Vocento, lo vemos también rápidamente, bueno, es una penny bastante complicado, ¿vale? Porque, bueno, el gráfico lo podemos ver cómo está, los volúmenes pues son débiles pese a generar ciertos rebotes, pero yo aquí no me mojaría, ¿vale? Porque es un valor que está con bastante rango, zona de 0.63, 0.70, incluso 0.73, es decir, lo tenemos prácticamente cogiendo el último rango, ¿vale? Pasando un poquito de los picos que ha generado, la última parte de junio en adelante de este segundo semestre está en un rango de 10 céntimos, ¿vale? Así que también hay mucho cuidado. Vale. José, buenos días. Muy buenos días y muchas gracias. Mire, le voy a dar 4 valores que no solamente para mí. Para comprar, a ver cómo le parece, 1 o 2, la mejor. Santander, Redeia, Técnicas Reunidas y Telefónica. Vale. Con que me diga 1 o 2 me vale. Técnicas Reunidas y Telefónica, vale. Muy bien, José, pues a ver cuál le gusta a Diego. Santander, Redeia, Técnicas Reunidas o Telefónica. Gracias por llamarnos. De esta terna que te plantea José, ¿cuál te gusta más? 1 o 2. Bueno, habría que analizarlo detenidamente. A lo mejor en este sentido podríamos ir un poquito al corto plazo a Santander, pero cuidado también con el sector bancario, lo hemos visto esta semana. Santander nos va hablando un poquito de cómo viene ese movimiento en el IBEX. Quiebre de 3.40 hay que tener cuidado, ¿vale? Hay que ver si sale también de este rango. Y yo, como bien saben, mi apuesta siempre está siendo un poquito el defensivo. Lo que pasa es que en el caso de Red Eléctrica, pues estamos viendo también, como decía antes, en el mismo caso de Iberdrola, ¿no? Está en mínimo también de este año, pero bueno, es un valor que creo que hay que tener
en la recámara pues puede ser interesante para el medio y largo plazo por sus planes estratégicos, ¿de acuerdo? Así que bueno, si me tengo que quedar con uno, a mí Telefónica personalmente no me gusta, es un valor que, bueno, pese al repunte, la entrada del grupo saudí, etcétera, vemos que está prácticamente en los mismos niveles después de la noticia. No me gusta porque básicamente es un sector que creo que hasta que no haya más fusiones y demás, pues sigue estando con bastante competitividad, y técnicas, pues estancado, ¿vale? Así que si tengo que hacer una apuesta para el corto plazo, podría ser el Banco Santander, ¿vale? Pero insisto, cuidado con los 3.40, 3.30, ¿vale? Pregunta Manuel, otra de las de mojarse. Diego, ¿cambiarías EasyJet a 520 peniques por HSBC? Y si aumentarías posiciones en AENA, si llega a 125 euros, o bien ahora. ¿Cambiamos EasyJet por HSBC y en AENA aumentamos? Bueno, EasyJet, de lo que pasa es que volvemos a la misma tesitura de IAG, ¿no? que hemos comentado de IAG, ¿vale? Es decir, un sector que, bueno, hay que ver la situación del consumo, la demanda, etcétera, que se va a ir pues teniendo, o que se va a ir teniendo en esta última parte del año. Ahí la zona de los 400 vemos que está rechazando y está rebotando, pero viene condicionado también el mismo movimiento que está haciendo hoy también IAG. Es decir, volviendo a 4.40, pero esa situación es por la relajación del mercado de petróleo. Así que eso también es un condicionante. El otro era si cambiarías EasyJet por HSBC, con esa situación en la que dices que está EasyJet, si mejor HSBC. Bueno, habría que ver realmente la situación, ¿vale? Porque son dos sectores en el cual, pues bueno, el sector bancario puede beneficiarse. Creo que los fundamentales del banco pueden estar mucho mejores después de todo el revuelo que vivimos en marzo. Tiene buenas recomendaciones, pero habría que ver los puntos de entrada concretos y sobre todo dónde estaría pues prácticamente esa situación de entrada en EasyJet. Me refiero si el riesgo, ¿no? EasyJet está en 520 peniques comprado. Bueno, está en rango, ¿vale? Está entre 400 y 550 o 540 el mercado. Puede repuntar siempre y cuando el mercado de petróleo siga condicionado, ¿vale? Así que, bueno, habría que ver, sobre todo, analizar profundamente HSBC, ¿vale? Vale. ¿Y en AENA aumentarías posiciones si llega a 125? ¿Las aumentarías ya o no las aumentarías? Bueno, pues misma situación, es un gráfico muy parecido al de EasyJet. Fíjense que si quiebra zona de 136, nos iríamos ya a mínimos, ¿no? Por debajo de 100. Es que el sector vinculado, ¿no? al turismo lo va a tener un poco complicado en esta última parte del año. Espero equivocarme, pero sobre todo creo que la zona de los 135 si quiebra, ¿de acuerdo? Para el oyente hay que vigilarlo, ¿vale? Porque a partir de ahí pues tiene ya caída 127. Pero de momento parece ser que se frena, ¿no? Es decir, también hoy está teniendo un pequeño respiro pese a una caída de un 0,18, pero están en rango, ¿vale? Es que es bastante complicado porque vemos que casi todos los valores están un poco lateralizados y con miedo a esa situación de previsiones que nos den en estos resultados del tercer trimestre. Termino muy rápidamente, buscando oportunidades. ¿La podemos encontrar hoy en Alstom, que está bajando un 33% en bolsa tras rebajar previsiones de flujo de caja libre para este ejercicio fiscal? ¿Aprovecharía esa caída del 30% en Alstom para tomar posiciones, la francesa? Hablamos antes de Talgo, fabricante de trenes español. Alstom, ¿qué te dice el gráfico? Dame un segundo. Espera, que te ayudo si ¿Tiene quieres. sticker? Alstom, sí. Sí, por favor. ALO. A ver. Vale, está aquí, ya la tengo. Pues caída, bueno, 33%. Sí, porque es una caída, claro, es que ya ha roto todo, ¿vale? Está ya prácticamente en mínimo histórico y, bueno, ha perdido zona de 16. Bueno, el gap lo puede ir a cerrar, pero no nos va a cerrar el gap esta semana, ¿vale? O sea que aquí depende siempre del riesgo. Yo no es que no me quiera mojar, pero es que esto es muy personal, ¿no? O sea, al final un valor que ha caído un 33% hoy y eso no nos quiere decir que mañana pueda caer un 5, un 6 o otro 10, ¿no? Por tanto, hay que tener aquí precaución hoy y ver si el mercado se asienta y si recupera especialmente el tramo entre los 16 y los 18 euros, creo que esa puede ser un poquito la clave. Diego Morín, analista de IG España, gracias como siempre por estar con nosotros en este consultorio de bolsa. Cuídate mucho, hasta la próxima.
Muchas gracias, un enorme abrazo a todos, cuídense. Aumenta las oportunidades de ventas mediante prospección comercial y concertación de reuniones en empresas y ayuntamientos gracias a DRV. Consultoría de desarrollo de negocio desde 2010. Porque la venta no es un suceso, sino un proceso. Llámanos a 963-145-145 o visita drvsistemas.com. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras. Diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. ¿Sabes que tomando 2 litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Justo el pasado lunes, día 2 de octubre, celebrábamos el Día Mundial, el Día de la Educación Financiera. Durante toda esta semana, distintas organizaciones, distintas entidades, distintos profesionales del sector están organizando eventos, sesiones, formaciones para explicar qué es lo que están haciendo para fomentar la educación financiera entre sus clientes, entre todos los ciudadanos y también entre todos los pequeños. Ahí vamos a poner el foco, en los más pequeños de la casa, porque es muy importante que ellos desde bien temprano se empiecen a familiarizar con el dinero y con algunos conceptos. Me acompaña Isabel Iglesias Arce, que es planificadora financiera y autora de un cuento que es una auténtica delicia, una joyita, Jaime y su acordeón. Isabel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, además, muchas gracias, Susana. Es un cuento hecho con mucho cariño y con mucho mimo, ¿verdad? Has cuidado hasta el mínimo detalle. Sí, eso, bueno, pretendí hacerlo así porque, bueno, es una historia personal y, bueno, pues quería compartirla con otros niños que puedan verse reflejados en las aventuras que hacen mis hijos para conseguir sus objetivos. ¿Qué es Jaime su acordeón? Pues nada, es un libro que lo único que pretendía era darles un manual, bueno, pues darles alguna opción a los padres que quieran empezar ya pues un poco a educar a sus hijos en los términos más sencillos y desde bien pequeñitos. Entonces, bueno, me parece que uno de los términos que primero tienen que aprender a manejar es el tema del ahorro, de cómo ahorrar, y entonces, bueno, pues a partir de una historia personal en nuestra casa, pues escribí este cuento para compartirlo con todos, que los niños lo lean con sus padres, que ellos se sientan identificados y que pongan en marcha un sistema dentro de de lo que ellos puedan hacer en estas alturas para pues ir poquito a poco pues consiguiendo esos objetivos que no les podemos cumplir así de buena manera, ¿no? Como claro, caprichitos. La idea es que sea una lectura y sea un aprendizaje compartido. Efectivamente, es que los niños aprenden con el ejemplo y, bueno, pues una de las formas cuando son pequeños, pues una forma de introducirle pequeñas ideas es a través de un cuento en el que ellos se vean reflejada también su historia. Y es muy importante que los padres empiecen a hablar desde que ellos son bien pequeñitos del dinero y del ahorro. Efectivamente, es que el dinero es un tema que lo tenemos un poco tabú, ¿no?, en las familias. Porque, bueno, se tiene la idea de que el dinero es algo malo. El dinero no es bueno ni malo. Lo que es bueno o malo es el fin que obtenemos con ese dinero. Entonces, bueno, es un término que a lo largo de nuestra vida, bueno, en todos los momentos, durante el día nos acompaña el dinero. Entonces es lógico a los niños también explicarles lo que es esto del dinero, que el dinero no sale del cajero así porque
porque sí, explicarles que un poco el esfuerzo que nos lleva a conseguir el dinero, las diferencias entre los deseos y las necesidades, y cómo si nosotros ahorramos con un poco de paciencia y un poco de esfuerzo, pues podemos ir consiguiendo hitos que a lo mejor a corto plazo pues no podemos tener a nuestro alcance. ¿Cómo debemos empezar, más allá de los cuentos, a hablar con nuestros hijos del dinero? ¿Qué es clave para luego en el futuro tener al menos los conceptos básicos bien anclados? Como repito lo mismo, los niños aprenden con el ejemplo. Lo que no podemos hacer en casa es hablar de una forma y comportarnos de otra forma completamente diferente. Entonces, bueno, yo creo que los niños mis hijos tienen 6, 7 años, pues ahí pues ya podemos un poco, ellos ya empiezan a conocer o a explicarles un poco el valor del dinero. Nosotros trabajamos, conseguimos un dinero, a qué podemos llegar en casa y a qué no podemos llegar, ¿vale? Y sobre todo que no generarle nosotros las necesidades, sino que ellos quieren algo, bueno, pues vamos a esforzarnos por conseguirlo. Y entonces los términos más importantes en este momentito de tan pequeñitos, pues es el ahorro, el valor del ahorro, la inmediatez, sustituirla por un ahorro un poquito más a largo plazo. Las cosas no tienen por qué ser ahora y ya, que ahora estamos en una sociedad en que todo lo queremos al momento. Y otra de las cosas, bueno, pues que ellos empiecen ya en su pequeña economía a manejar un poquito pues las monedas y que sepan el valor de cada una de ellas, cuánto cuesta un sobre de cromos, cuánto... Entonces, por ejemplo, yo ahora en casa ya estoy en el momento de introducirles una pequeña, llamémosle paga o algo, para que ellos, hay unas ciertas cosas que tienen que asumirlas ellos de sus recursos personales. También es importante que haya cierta coordinación entre familia y entre colegio. Sirve mucho más, o el efecto es multiplicador, si además de en casa hablar de dinero y desterrar ese tabú de nuestro vocabulario, que en el colegio incidieran un poquito más en este tipo de temas, ¿no? Desde que son pequeñitos, como inciden con otros asuntos, ¿no? Efectivamente, debería de introducirse también en la educación, y yo veo planes que efectivamente durante los últimos años he introducido pues temas de economía muy interesantes. Yo no le quito mérito a ninguno. Claro que tenemos que saber de conceptos macroeconómicos, claro que tenemos que saber cosas que hasta ahora no sabíamos, pero nos quedamos con la base, que eso sí que nos falta, es decir, términos muy básicos, términos de andar por casa, cómo gestionar una economía doméstica, cómo saber distribuir cuáles son mis gastos fijos, cuánta parte debo de destinar a mis gastos variables, cuánto a ocio, cómo distribuirlo, y esos términos muchas veces pues no lo hacemos. Y algo tan sencillo como qué hacer cuando tengo un ahorro todos los meses de 50 euros, no le enseñamos a los chiquillos a hacerlo, ya no digo en la edad de los míos, un poquito más avanzados. Tampoco enseñamos a distinguir en una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, pues eso sí que lo vamos a utilizar a lo largo de nuestra vida, sí o sí. Entonces, bueno, yo creo que eso debería de ir, tan como bien dice Susana, un poco de la mano también de los colegios, introducir estos términos en formato juego, en formato juego desde bien pequeñitos, para que ellos se fueran familiarizando con algún tipo de taller de educación financiera básica. No tanto términos tan ya más que algunos niños sí que los usarán en su vida, pero otros no. Pero bueno, lo que todos vamos a ver en la vida, pues eso sí que tenía que ser claro. El endeudamiento, sí o no, en qué casos sí, en qué casos no. Bueno, todas estas cosas. ¿Qué nota le pondrías a la educación financiera de los niños pequeños aquí en España? Pues yo le pondría, pues no ponerle un 0, le pondríamos un 2. Pero bueno, a mí, vamos a ver, no veo que a los niños se les hable de estas cosas en casa. Es verdad, a mí a veces me tachan un poco de ¿cómo le hablas de esas cosas a los niños? Bueno, pues yo creo que es muy importante que si el día de mañana tienen que tener una salud financiera buena, pues que tienen que empezar desde muy abajo a ver realmente que las cosas no salen de la nada, y que el esfuerzo que llevamos los papis para poder tener una economía saneada, y que ellos dentro de sus propias posibilidades también así han de tenerlo. Y la educación de los mayores, tú que eres asesora financiera, ¿crees que ha mejorado la educación de los mayores de tus clientes en estos últimos años? Yo lo que he notado, Susana, es que cada vez la gente demanda más formarse en estos términos.
Entonces ya es un avance muy importante. Hasta ahora yo creo que era un tema que pasábamos de lado, pero ahora hay cada vez más gente se acerca a mí para hacer una revisión de sus finanzas, para un poco organizarlas y para poner en marcha un plan financiero que les ayude a esa parte de tu vida, la parte económica, tenerla más o menos controlada. Pero de todas formas es muy difícil porque tenemos unos ahorradores, unos inversores que están muy acostumbrados a destinar buena parte de ese patrimonio a un inmovilizado que es el inmobiliario. Tenemos también un sistema altamente bancarizado y al mismo tiempo hay como una necesidad de tener resultados inmediatos en el muy corto plazo. Vale, volvemos a lo mismo que yo decía antes. Tenemos que nuestra paciencia, ¿vale? Y tenemos que la gestión de un patrimonio no es especular para conseguir grandes ganancias en el corto plazo. Se trata de gestionar el patrimonio a lo largo de toda tu vida. Entonces tenemos que pasar de la inmediatez a largo plazo. Eso lo tenemos que trabajar con los niños y también hoy en día lo tenemos que trabajar en los mayores. Cuando hacemos una cartera de inversión no podemos esperar resultados al día siguiente, sino que hacemos una cartera de inversión con un objetivo determinado y un plazo determinado. Y hasta ese momento será en el momento que podamos valorar si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal. Entonces, una de las partes fundamentales en una educación financiera o ponernos a gestionar nuestras finanzas es trabajar nuestra paciencia en la consecución de los objetivos. De ahí que, por ejemplo, Jaime en su momento quiere un acordeón, no lo consiga al momento y va a tener que esperar un tiempo. Bueno, pues eso hay que irlo trabajando también, sobre todo con los mayores, como bien indicas. Otro tema, ¿por qué nos vamos al mercado inmobiliario? Que vuelva a ser una defensora, porque creo que en una planificación financiera familiar los activos inmobiliarios está bueno tenerlos dentro de tu cartera, pero ¿por qué nos vamos a eso? Porque es un tema que todos más o menos controlamos, que no desconfiamos y que parece que podemos entender un poco, ¿vale? En España, pues hechos que han ocurrido en el pasado pues han llevado a desconfiar muchísimo de las entidades financieras y muchas veces esta desconfianza pues es también un error, porque si desconfío no hago nada y no hacer nada me está haciendo perder valor a mi dinero. Por lo tanto, tenemos que a lo mejor pues dejarnos también ayudarnos en la toma de decisiones con personas, como yo, que hay muchísimas en España, que estamos certificadas y que lo hacemos de manera totalmente independiente para dar nuestra opinión y nuestra ayuda al cliente final a que tome su decisión más correcta para su economía y para su plan financiero. ¿Tus clientes entienden lo que tiene que haber una diversificación, que hay un objetivo de largo plazo y que hay distintos, dentro de ese gran objetivo, distintos objetivos y distintos plazos también, y que por ello tienes que combinar distintas herramientas, distintos activos, distintos vehículos de inversión? Sí, yo es lo que he mamado desde siempre y es lo que hago ya en los últimos años. Pues un poco estudiar la situación actual, estudiar cuáles son los objetivos vitales de esta persona, qué quiere conseguir y, lo más importante, cuándo quiere conseguirlo, y lo que es recomendable para un determinado objetivo y a un determinado plazo, pues no es recomendable para otro. Entonces, en cada una de las cosas tendremos que buscar el activo, que es lo último siempre que hacemos. La gente normalmente me pregunta ¿en qué invierto? Y digo, no, eso es lo último. El nombre no importa. El nombre del producto lo vamos a buscar al final. Lo importante es determinar tu objetivo y tu plazo. Y en función de eso, ya luego seleccionamos el activo que mejor se adapte a ese objetivo. Y diversificando, por supuesto, claro. Por supuesto. Pues me quedo con este pequeño cuento, hecho con mucho mimo, con mucho cariño y con contenido muy interesante para los más pequeños, pero también para toda la familia. Isabel Iglesias Arce, enhorabuena por este Jaime y su acordeón. Y gracias. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias a ti, Susana. Y feliz semana de la educación financiera. Gracias. Adiós, Isabel. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Sabemos que la vida no es perfecta, pero hay una cosa que sí lo es. La nómina de tus trabajadores. Gracias al software de nóminas y recursos humanos de Tugesto, nóminas listas y enviadas en pocos clics. Y con asesoría incluida. Solicita una demo gratuita o más información en www.tugesto.com. Tu nómina perfecta. Tu nómina fácil. Tugesto.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca. Y entonces un día, ¡pam!, vas y empiezas a quererte. Te miras y te dices: voy a vivir mi vida. Te miras otra vez, por fuera y sobre todo por dentro. Y tomas lo que más te gusta. Y en ese mismo momento te dices: me quiero. Es hora de quererse. El Pozo Bienestar, uno más de la familia. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. Consultorio de fondos. En este consultorio de fondos ustedes pueden participar planteándonos las dudas sobre cualquier vehículo de inversión, cualquier fondo de inversión que tenga en cartera o aquel que está vigilando, que está analizando y que todavía no se decide a incorporar a esa cartera porque no sabe si es complementario o si es un buen producto para este momento actual del ciclo económico. Es un espacio en el que damos voz a sus dudas y por eso les voy a dar un número de teléfono, no, dos números de teléfono, 915 33 18 51 o si lo prefiere 609 22 47 16. Hoy en el consultorio de fondos de inversión nos acompaña Gabriel López, que es CEO de Inverdiv. Gabriel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana, muchas gracias. Bueno, hoy el diario 5 Días publica un informe de Standard & Poor's que revela que el 99% de los gestores de fondos españoles lo hizo peor que el índice bursátil en el último año. Dice que los fondos de gestión pasiva o gestión indexada reportan mejores rentabilidades. Cuando vayamos a una gestora española, entonces vamos por indexados, aunque las gestoras españolas tienen solo activa, ¿no? No sé si hay algo indexado por ahí. Tienes Indexa Capital, ¿no? Sí. Y tienes... Bueno, pero ellos distribuyen fondos de gestoras internacionales, no es gestora, ¿no? Es correcto. Sí que hay 2 o 3 gestoras que producen ETFs y cada vez va a haber más porque hay gente que está trabajando en ello. Francamente es un excelente producto si estás invirtiendo a medio o largo plazo, sobre todo por los costes, ¿no? Al final de cuentas es muy sencillo montar el fondo, pues lo único que haces es replicar un índice, tú ya sabes los activos que componen este índice ya pueden ser acciones o bonos, como sabes la ponderación, lo único que tienes que hacer es comprar proporcional a ese peso para el fondo, así que la gestión no es tan cara y además puedes utilizar derivados pues para ser más eficiente. Entonces, claro, hoy en día la situación como la que tenemos, en que un crecimiento flojo de alrededor 1 o 2% en estos próximos 2 años, la inflación persistente que al final detrae
valor a tu cartera, puesto que si ganas 5 y la inflación está en 10, al final pierdes 5, entonces el retorno real no lo estás consiguiendo. Y por eso es que ahora hay que tener muchísimo cuidado en lo que te cueste y la rentabilidad que estás buscando. Los tipos de referencia están altísimos, están en el 5,25 en Estados Unidos, el 30 años casi tocó el 5% hace 2 días, aquí en Europa en el 4%. Entonces la pregunta es, ¿me compensa invertir en un producto sin riesgo contra un producto que tiene riesgo? Obviamente, si yo soy un profesional de la inversión y tengo esa oportunidad, pues hay que tomarla, sobre todo si estás invirtiendo en beneficios y en esos beneficios que no van a crecer y un crecimiento económico soso. Como es imposible predecir los mercados, porque esto es lo que piensan los analistas, los analistas económicos y de las empresas, pero al final ocurre todo lo contrario de lo que esperas, como pasó a principios de año, sí que es conveniente estar invertido. Por ejemplo, hace un año el sector tecnológico bajó de forma tremenda, pues porque subían los tipos de interés. Ahora están los tipos aún por encima de lo que se esperaba y el sector tecnológico está subiendo. Así que como es tan impredecible el mercado, pues tienes que tener la cartera bien diversificada y ahora se justifica pues tener un 30 o un 40% en renta fija, puesto que te está dando ese 5% sin absolutamente riesgo, porque la renta fija, la duración, ¿no?, el tiempo es muy importante. Si a corto plazo no se va a mover en contra tuya. La renta fija yo entiendo que para todos y para mí es complicada, puesto que cotiza al revés. Entonces ha subido mucho, ha cogido al mercado entero a contrapié y si sube, baja en precio. Entonces el mercado ahora está perdiendo. Pero las matemáticas financieras tampoco son tan complicadas. Si el bono sin riesgo de referencia te está dando 5% y la rentabilidad por dividendo es un 3%, pues te compensa el bono. Pero también hay la rentabilidad de los beneficios, que es otra variable que no tomamos en cuenta, que son todos los beneficios que produce la empresa dividido por el número de sus acciones, y también tú puedes medirlo, ¿no? Entonces, esa rentabilidad de beneficios por acción está alrededor del 5%. Entonces, al final, es el earnings yield que se llama. Entonces, si esa rentabilidad es del 5% y el mercado con riesgo, ¿no?, y el mercado te está dando un 5% sin riesgo, pues obviamente tenemos que subir la ponderación de renta fija a un 30 o un 40%. Como no puedes predecir lo que va a pasar, pero más o menos, ¿no? Tenemos claro que vamos a tener tipos de interés altos durante 12 meses, pues te compensa. Ahí está la gran kit de la cuestión, de que si al final tenemos una recesión y tienen que bajar tipos de interés, no vamos a tener esa rentabilidad, pero como cotizan al revés, si baja la rentabilidad, sube el precio y entonces ganamos. Así que, bueno, eso está un poco complicado, pero sí que es un momento para invertir en productos eficientes, contestando a tu pregunta, que te ofreces una rentabilidad y que el coste no sea muy alto. Justo fue hace más de 50 años cuando se crearon en Estados Unidos los primeros vehículos de inversión que basan su estrategia en seguir la evolución de un índice, los llamados fondos indexados o ETFs. Aquí, ¿quiénes son los principales jugadores a nivel mundial? Vanguard, ¿no?, es el más top. El Vanguard es BlackRock también, la ¿no? referencia. BlackRock, el que le inventó fue este hombre que se murió hace 2 años, ahora se me ha olvidado el nombre, y el que apostó fuertemente por la gestión pasiva, pues puesto que hubo unos estudios académicos que demostraban que era imposible batir al índice en el largo plazo. Y francamente yo creo que sí que es el caso, porque el mercado es impredecible y al final el índice es eficiente. Sí que es verdad que compras lo bueno y lo malo, pero al final lo bueno siempre va a pesar más en ese índice y es el que te va a producir la rentabilidad. El mercado más eficiente claramente es Estados Unidos. Europa siempre te está produciendo malas noticias y hay un montón de productos indexados, ¿no?
de todo tipo ahora, ¿no? Hay también indexados activos, ¿no? Hace 2 días estuve con... Bueno, hay de todo. O sea, dicen que hay más indexados que índices y que activos, ¿no? Que es una auténtica barbaridad. Sí, y después todas las semanas que yo veo un poco las entradas y salidas de fondos de cada activo, pues cada vez hay más inversión en pasivos y desinversión en activos, ¿no? Pero en Estados Unidos sí que están apareciendo fondos ETFs, ¿no? Que tú puedes comprar y vender como una acción. Aquí en España pues no tiene esa fiscalidad que todos nos gustaría, pero sí que es un mercado que está creciendo muchísimo en Estados Unidos. Ahora hay ETFs hasta con las criptomonedas, así que es por donde van los tiros. El creador fue el fundador de Vanguard, que fue Bogle. Exactamente, señor Bogle. Pero hay varios gestores que apostaron por la gestión pasiva. Los de BlackRock son también líderes en este tipo de activos. Aquí en Europa está Amundi también, que tiene muy buenos fondos pasivos, así que sí que es una tendencia que merece la pena, ya te digo, porque si un fondo activo te está cobrando 1,5% o 2% y después estos pasivos te está cobrando 25 puntos básicos, en el largo plazo, que siempre es donde tenemos que mirar nuestras inversiones, pues se nota. Y, por ejemplo, los ETFs son mejores para mercados muy, muy líquidos y muy eficientes, o mejores para mercados menos líquidos. No sé, si uno invierte en la bolsa de Vietnam o en mercados frontera, ¿es mejor un ETF o es mejor gestión activa? Es una muy buena pregunta, porque está demostrado que tienes que conocer las acciones o las empresas que están detrás de cada índice, y hay ciertos mercados que son más líquidos y más eficientes que otros, como tú has ahora mismo comentado. En los mercados emergentes lo que se caracteriza es que son ilíquidos, pueden ser hasta en cierta medida manipulables, pero no es la palabra correcta, pero si alguien tiene una orden importante, pues puede perfectamente influir en la cotización. Entonces sí que tienes que tener gente que está ahí presente y que te ayude a hacer estas compras y ventas, porque con la gestión pasiva lo único que haces es comprarlo todo, pero claro, si estás comprando también cosas ilíquidas, pues no es eficiente. Entonces tienes toda la razón. Sí que hay fondos que invierten en índices de emergentes. El índice de MSCI, pues el 50% es China, después está la India. La India sí que es un mercado abierto y eficiente. China es más difícil, pero en cierta medida sí que te puede compensar hacerlo de forma pasiva y ser más eficiente en aquellas empresas que mejor lo hacen. Pero una vez más, es que no está claro, porque hay tanta incertidumbre. Todos pensábamos a principios de año que China iba a crecer un 6%, y luego no. Y al final, ¿qué es lo que ha pasado? Que todo lo que relacionado con China, los mercados emergentes han bajado. Me empiezan a llegar las primeras consultas al 609 22 47 16. Dice, tengo 2 fondos tengo 2 fondos que entre ellos tengo el 92% del capital, ¿no? Sí. No pone. Tengo 2 fondos correlacionados entre ellos en un 92%. Son el Franklin Technology y el Morgan Stanley Global Opportunity. ¿Cree que los podría unificar? ¿Esto es como si comes lentejas de primero y lentejas de segundo? ¿O no? Porque estos son distintos. Uno es Technology y el otro es Global. Bueno, curiosamente, el que gestiona el fondo de Opportunities es Christian Leu, que ayer hizo una presentación aquí en Madrid y nos presentó la estrategia. Lo que sí que he visto, y ahora ya, es que han bajado en tecnología, sobre todo tecnología en Asia, pero les ha venido bien en otra parte de tecnología. Por ejemplo, su mayor posición es Uber, porque dice que tiene una cuota de mercado y que nadie puede competir ahora con Uber.
Obviamente lo que me está pidiendo es, no entiendo esto de fusionar, si al final tiene un 92% de correlación o lo que quiere es quedarse solo con uno. Obviamente, ¿qué es lo que está moviendo el mercado este año, en el corto plazo? La inteligencia artificial, al final, no está afectando los altísimos tipos de interés que deben de afectar en la valoración del mercado y de cualquier empresa, porque al final los beneficios futuros valen menos a tiempo presente, pero en el caso de la tecnología, que hay empresas que ni siquiera producen beneficios, están subiendo. Así que es un sector que esta productividad añadida que van a generar con la inteligencia artificial es una realidad. Así que, y los gestores de Franklin Templeton han demostrado que son los mejores, están en California y conocen muy bien el sector y llevan ya más de 10 o 20 años haciéndolo bastante bien. Y después el Opportunities, que es la presentación de ayer de este hombre, pues francamente es de los fondos que yo tengo en casi todas las carteras, el Opportunities y el Asian Opportunities. ¿Y por qué lo tengo en cartera? Y voy a irme otra vez al inicio de la charla. Él busca rentabilidad del 6,5% sobre la liquidez que produce los beneficios de cada empresa, ¿no? El free cash flow que se llama. Entonces, este circulante tiene que dar un beneficio y él siempre busca que estos beneficios, esta rentabilidad sea constante, pero en el muy largo plazo. Entonces, el secreto de este fondo es que busca estas empresas cuya visibilidad a generar estos beneficios en el largo plazo es alta. Este año va muy bien, pero es un fondo que es un poco irregular. El Asian Opportunities, por ejemplo, hubo un momento dado que iba muy bien, nos daba un 15% anual de media y ahora ha sido todo lo contrario desde el COVID. Pero claro, te preocupas cuando les ves, se preocupan los clientes porque dicen, oye, Gabriel, ¿qué pasa con este fondo que solo me trae amarguras? Pero claro, si empiezas a ver con detalle las inversiones que tiene, pues es que no puedes decir nada porque son excelentes inversiones. Otra cosa es cómo se comporta el mercado en el corto plazo, pero el mercado en el medio y largo plazo siempre produce esa rentabilidad que tú esperas porque el valor de tus inversiones siempre sale a luz. Tú cuando seleccionas una estrategia para incorporar a la cartera, ¿empiezas por la estrategia, empiezas por la región, por el activo, por la gestora? ¿Cómo lo haces? Primero hay que hablar con el cliente, obviamente, y saber el perfil que tiene con exactitud. No lo sabes hasta que ya llevas un poco de tiempo con él y que llevas el viaje de la inversión, pero a partir de ahí, pues sí, produces la cartera ahora más con renta fija que antes, hace un año, pues la renta fija estaba casi a 0, ahora está al 5, pues entonces hay que subir en renta fija y sobre todo de corto plazo. Y esa parte esa de 40%, pues muy corto plazo y renta fija investment grade, que es la renta fija que emiten las empresas con una categoría de crédito alta. Y después para la parte de rentabilidad, como decía antes, Estados Unidos es que nunca decepciona y el año que viene tampoco va a decepcionar. ¿Dónde está el crecimiento de los beneficios? Pues pones más o menos entre un 30 y 50% en Estados Unidos, el resto en Europa, y después ya empiezas un poquito a distribuir entre crecimiento, entre value, pero nunca puedes acertar. Este año no he acertado en cosas que tenían toda la pinta, que era infraestructuras y la salud, que son inversiones defensivas, y al final lo defensivo tampoco ha funcionado. Gabriel López, desde Invertif, un placer charlar contigo. Muchísimas gracias por la formación, los mensajes y también por transmitirnos esa charla tan interesante del gestor de Morgan Stanley que pasó ayer por Madrid. Gracias, cuídate, hasta pronto. Gracias. Boletín informativo y regresa Coni de Inmobiliario. Elena Fraile se pone a los mandos y quienes van a acompañarla: Sergi Arana de Urbanitae, Beatriz Toribio de Masteos, Álvaro Vega de Plan Radar en España, Iván Samaniego y Daniel Martín de Revicasa y Carlos López de Lignum Tenc. Con ellos, Inmobiliario a fondo hasta las 12 de la mañana aquí en Radio Intereconomía.
¿Quieres un nuevo televisor? ¿Necesitas una lavadora nueva? ¿El smartphone que tanto te gusta? ¿O un portátil de última generación? Pues tenemos buenas noticias del Corte Inglés. Sí, porque desde hoy jueves hasta el domingo 8 de octubre puedes ahorrarte el IVA en electrónica y electrodomésticos. Aprovechalo, ahórrate el IVA en tienda, en la web y también en la app del Corte Inglés con financiación fácil, entrega incluso en 2 horas y con todas las ventajas que te ofrecen los tecnoprecios del Corte Inglés. Además, ahórrate también el IVA en electrónica deportiva, tecnobelleza, muebles de cocina, de shop y más. Recuerda, desde el jueves a las 22 en web y en la app, también hasta el domingo 8. Ahórrate el IVA en tienda, en web y en la app del Corte Inglés y de Hipercor. Y hasta las 12 de la noche del domingo en web y en la app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en Centros El Corte Inglés y en elcorteinglés.es. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Evita futuras averías en el cambio automático de tu coche. Haz el mantenimiento del cambio automático en Automatic Express. Entra en automatic.es. Aprovecha el descuento del 10% en el mantenimiento del cambio automático.